¿Vivimos en una simulación? ¿Qué tan auténtico es tu mundo? Hola, Player 1. Deja que te cuente una historia. Era el verano de 1981 en Portland, Oregón. Los salones arcade eran el refugio de todos los gamers de la época. Luces de neón, sonidos electrónicos y adolescentes compitiendo por los mejores puntajes. Pero en un rincón oscuro del arcade Neon Dreams apareció una máquina diferente. No tenía colores llamativos ni anuncios vistosos, solo un diseño negro, simple, con un nombre en la parte superior: Polibio. Un chico llamado Ben fue el primero en notarla. Era un gamer experto, conocido en el barrio por dominar Donkey Kong. Pero esta máquina lo atrapó de inmediato. Insertó una moneda y en cuanto la pantalla se encendió, los patrones geométricos brillantes y los sonidos envolventes lo hicieron sentir extraño. Era como si el juego estuviera diseñado solo para él. Esa noche, Ben tuvo pesadillas. Vio los patrones del juego girando en espiral sin cesar y escuchó voces susurrándole: «Sigue jugando, no pares». Al día siguiente, regresó al arcade, incapaz de sacarse Polybius de la cabeza. Pero algo raro estaba pasando. Dos hombres vestidos de negro observaban la máquina, revisándola como si ocultara un secreto. Ben siguió jugando, cada vez más obsesionado, hasta que un día desapareció. El arcade cerró de repente y la máquina de Polybius desapareció sin dejar rastro. Solo quedaron preguntas, teorías y los extraños patrones que Ben había dibujado antes de irse. ¿Te imaginas que algo así te pasara, Player 1? Hoy vamos a explorar la leyenda de Polybius, el arcade que muchos dicen fue un experimento oscuro del gobierno. Ajusta tu joystick mental, porque esta partida está a punto de comenzar. Entre la realidad y la ficción. Videojuegos, paranoia y la Guerra Fría. Los años 80 fueron una época increíble para los videojuegos. Títulos como Space Invaders, Asteroids y Donkey Kong estaban dominando los salones arcade. Y estos lugares se convirtieron en templos de la cultura juvenil. Sin embargo, también era una época de miedo. La Guerra Fría estaba en pleno apogeo, y con ella venía una paranoia generalizada sobre el espionaje, el control mental y los experimentos secretos. Fue durante estos años que el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo el programa MKUltra, un experimento documentado que buscaba manipular la mente humana a través de drogas, hipnosis y estimulación sensorial. Si bien MKUltra no utilizó videojuegos, el rápido avance de la tecnología digital durante esta época generó sospechas. Un ejemplo real es el caso de Battlezone, un videojuego de Atari modificado en 1984 para entrenar a soldados del ejército estadounidense en simuladores de tanques. Este hecho demostró que los videojuegos podían ser herramientas con fines mucho más serios que el simple entretenimiento. Por otro lado, los salones arcade también tenían un aire misterioso. Eran lugares oscuros, llenos de adolescentes, luces parpadeantes y máquinas que podían ser intimidantes para los adultos de la época. Así que no es difícil imaginar cómo surgió la leyenda de Polybius, un juego que supuestamente usaba todo este ambiente para algo más siniestro. La leyenda urbana. La historia de Polybius comenzó a circular décadas después de 1981. Pero según los relatos, este arcade apareció por primera vez en Portland, Oregón. Su diseño era simple, casi monótono, una caja negra con luces verdes que mostraban patrones geométricos hipnóticos. Pero lo que más llamaba la atención era cómo afectaba a los jugadores. Se dice que quienes jugaban Polybius sufrían síntomas físicos y mentales, mareos y náuseas,
pesadillas recurrentes y alucinaciones, pérdida de memoria a corto plazo. Incluso algunos reportaban pensamientos depresivos o autodestructivos. Aunque no hay testimonios confirmados sobre Polybius, hay casos documentados de videojuegos que tuvieron efectos negativos en los jugadores. Por ejemplo, Tempest, un arcade de 1981 que también usaba patrones geométricos y luces parpadeantes, fue relacionado con ataques de epilepsia fotosensible. Este fenómeno real ocurre cuando ciertas luces activan convulsiones en personas sensibles. Otro caso famoso es el de Berserk, un arcade que tuvo una conexión más trágica. En los años 80, 2 jugadores murieron de ataques al corazón tras jugar durante largas sesiones. Aunque sus muertes no fueron culpa del juego en sí, estos incidentes contribuyeron al miedo de que las máquinas arcade pudieran tener un impacto físico real en los jugadores. Y luego está el papel de los hombres de negro. Según la leyenda, agentes del gobierno visitaban los salones donde estaba Polybius para recopilar datos directamente de la máquina. Curiosamente, hay registros reales de que el FBI investigó algunos arcades en los años 80, aunque no por experimentos, sino porque se usaban para apuestas ilegales. ¿Podrían todas estas historias haberse mezclado para crear el mito de Polibio? Es posible, pero la pregunta sigue ahí. ¿Por qué esta leyenda se siente tan plausible? ¿Pruebas reales o solo ficción? Cuando intentamos encontrar pruebas de Polybius, nos topamos con un gran vacío. A favor de su existencia, hay elementos que encajan demasiado bien con la época. Por ejemplo, el nombre mismo, Polibio, proviene de un historiador griego que estudió la manipulación de masas. Además, ya vimos cómo el gobierno de los Estados Unidos estaba dispuesto a experimentar con videojuegos, como en el caso de Battlezone. Pero cuando buscamos evidencias físicas de Polybius, todo se desmorona. No hay registros de la máquina, fotos ni testimonios directos de jugadores que hayan interactuado con ella. La primera mención conocida apareció en un foro llamado coinup.org en el año 2000, casi 20 años después de que supuestamente existiera. Algunos creen que Polybius fue un hoax, una historia inventada en internet que creció gracias a la imaginación de los fans. Sin embargo, lo que hace que esta leyenda sea tan persistente es cómo refleja los temores de su tiempo, la desconfianza en la tecnología, el miedo al control mental y la fascinación por los videojuegos como una puerta a lo desconocido. La cultura pop y Polybius. ¿Cómo creció el mito? Aunque no sepamos si Polybius existió, su impacto en la cultura pop es innegable. Polybius aparece en episodios de series como Los Simpson, donde Bart y Milhouse encuentran una máquina con la etiqueta propiedad del gobierno de Estados Unidos. También hace una aparición en Loki, temporada 1, episodio 5, durante la escena del vacío, un lugar donde van a parar objetos eliminados de la línea del tiempo. Ver Polybius allí refuerza su carácter anómalo, como algo que nunca debió existir. Internet también ha mantenido vivo el mito. Foros como Reddit y creepypastas han añadido detalles que expanden la leyenda, desde teorías de simulaciones avanzadas hasta creaciones extraterrestres. Al final, Polybius se ha convertido en un símbolo de nuestros miedos tecnológicos y nuestra obsesión por buscar secretos ocultos detrás de la innovación. Una advertencia de que incluso lo más inofensivo podría esconder intenciones más oscuras. Mito, realidad o ambas. Al final del día, Player 1, Polybius sigue siendo un misterio. Es probable que sea solo una leyenda urbana, una combinación de casos reales y miedo colectivo que se transformó en un fenómeno cultural. Pero el hecho de que esta historia todavía nos intrigue demuestra algo. Seguimos temiendo ser manipulados por fuerzas que no entendemos del todo. Así que la próxima vez que estés frente a una máquina arcade en algún rincón oscuro, piensa 2 veces antes de jugar. Puede que solo sea un juego, o tal vez sea un experimento esperando a activarse.
Si te ha gustado esta partida, activa ese checkpoint con el botón de suscribirse y comparte este video con tus amigos conspiranoicos. ¿Qué opinas tú, Player 1? ¿Crees que Polybius existió o es solo un glitch en la historia? Déjame tus teorías en los comentarios. Y recuerda, Player 1, algunos juegos no están hechos para entretener. Si alguna vez te topas con una máquina en el rincón más oscuro de un arcade, como Polybius, pregúntate esto. ¿Quién está jugando contigo realmente? Porque puede que no seas tú quien tiene el control. Nos vemos en el siguiente nivel. Hasta el respawn.